Entonces, capítulo 4, primera carta de Pedro, versículos del 17 al 19, para dar ya conclusión a lo que es este capítulo, concluirlo. Y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Bien, mis hermanos, estamos viendo y hemos estado durante todo este capítulo 4 hablando en uno de los temas que tuvimos aquí como introducción de esta carta, y era sobre el gozo en medio del sufrimiento. ¿Cómo se titulaba esta parte, cuarta parte de esta carta? El gozo en medio del sufrimiento. Y muchos nos podríamos identificar allí, porque en muchas ocasiones tenemos que servir a Dios y debemos de servir y no dejar de servir, pero servir con gozo, como lo decíamos en el himno hace un momento: al Cristo vivo sirvo. Y nos debemos hacer amparados y acompañados de ese gozo que Dios nos da. Pero con eso también a veces nos acompañan las tribulaciones y las circunstancias difíciles, que a veces como que quieren obstaculizar el que sigamos sirviendo a Dios, conociéndole a Él, viviendo para Él. Pero ¿será esto lo que Dios desea? ¿Que nos dejemos atemorizar por el sufrimiento, por las preocupaciones, por las adversidades que tal vez podemos tener? No, no es esto lo que Dios quiere. Y aquí que Pedro, a través de su carta, está alentando a los hermanos y hablando en cuanto al sufrimiento y cómo llevarlo en medio de la vida cristiana. No continúa Pedro esta carta sin primero a tocar otro tema, sin primero finalizar en cuanto al sufrimiento en medio del servicio y del creer en Él. Y en el contexto, versículos anteriores, 2 versículos antes de este 17 que hemos leído, vamos a leerlo para que tengamos el contexto de lo que Pedro viene diciendo, desde el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está hablando a los creyentes y les está diciendo que si debían padecer y sufrir, no debía ser por hacer, valga la redundancia, por vivir o por practicar obras o pecados que a Dios no le agradan. Por eso nombraba aquí el malhechor, ¿sí? Nombraba matar, nombraba robar, o por estar constantemente pensando el mal, en hacer el mal, o también como él está mintiendo, engañando. Aquí lo podemos observar. Entonces lo veíamos en el verso 15: homicida, matar o ladrón, eso lo explicábamos en el sermón anterior, malhechor o por entrometerse en lo ajeno, a estar hablando en donde no le pertenece, haciendo referencia en conversaciones que no le competen ni en situaciones que no debía estar. Ellos, los cristianos, no debían padecer por tales cosas, no debían sufrir por tales cosas. En cambio, sí debían sufrir por vivir como cristianos, por vivir como pequeños Cristos. Y aquí vemos ese título cristianos que se veía por primera vez. Cuando antes se les llamaban a ellos discípulos, cuando antes se les llamaban a ellos los del camino, cuando antes se les llamaban a ellos creyentes, ahora aquí se les llama cristianos. Y Pedro toma este nombre y lo coloca allí para que vean que debían vivir como pequeños Cristos y no padecer justamente, sino injustamente.
Porque ¿cuál sería la actitud entonces de llevar a una persona que se ha comportado conforme a lo que Dios demanda y su comportamiento ante la sociedad es ejemplar y lo llevasen a un juicio? ¿Qué se podría decir de tal persona? Que era algo injusto. De esa manera debían verlo y los creyentes allí y los demás que no lo fuesen, de que aquel hombre, si padecía o sufría, era porque era injusto lo que le estaban haciendo, no lo merecía. Y esto es lo que Pedro ha venido hablando en estos versículos. Y anexo a esto debían vivir, padecer, sufrir sin avergonzarse, sin sentir vergüenza de que lo padecían por causa de Cristo. ¿Cuántos se avergüenzan porque están pasando necesidad económica? ¿Cuántos se avergüenzan porque están siendo perseguidos o están siendo maltratados por otros? Pero ¿cuál es el consejo de Pedro? No debían avergonzarse, no debían sentirse de esa manera. Al contrario, debían glorificar a Dios por lo que estaban atravesando. Y son esas las palabras que oye el Señor en nuestras oraciones en momentos de tribulación, cuando estamos cruzando por eso. Nos glorificamos a nuestro Dios, le glorificamos, le decimos: Dios, no entiendo esta situación, no entiendo por lo que está pasando mi vida, no entiendo este conflicto emocional que tengo, no encuentro la persecución, no encuentro el porqué. Sin embargo, a ti será toda la gloria. Aunque no lo entienda, porque muchas veces empezamos o esperamos entender lo que Dios está haciendo para ahí sí glorificarle, o que Dios ya nos haya sacado de dicha situación o circunstancia para darle la gloria a Dios. No es así, muchas veces lo hacemos. Esperamos darle gloria a Dios después de pasar la circunstancia. Esperamos darle la gloria a Dios cuando ya hemos entendido el por qué o el para qué. Sin embargo, en medio de estas tribulaciones, Pedro insta a los hermanos allí a glorificar a Dios, no avergonzarse. Y ahora sí nos introducimos y paramos en el verso 17 para ubicar allí nuestra mirada y ver de qué está hablando Pedro y con qué va a concluir esto del sufrimiento en su carta. Y lo dice de la siguiente manera, las primeras palabras del versículo 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y podemos ver entonces que estas palabras son muy parecidas a las dichas por algunos profetas del Antiguo Testamento. Y Pedro en su carta ha usado constantemente textos, porciones del Antiguo Testamento para hablarle a los hermanos allí en Asia Menor. Bien, aquí Pedro utiliza algo y oímos algo que ya nos suena familiar, que ya hemos oído de escritos de algunos profetas del Antiguo Testamento. Y aquí lo podemos ver y nuestra mirada se puede fijar en esta frase, en una palabra, en un término específico. ¿Cuál sería ese término en el cual nuestra mirada se fija? En esta primera frase: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué palabra ahí ustedes descubren? Juicio. ¿Pero de qué juicio está hablando allí Pedro? Bien, para poder entender esto voy a leer algo que tal vez se nos parece y nos ha sonado ya y hemos oído de boca de otros profetas. Y vamos entonces a leer lo que dice Ezequiel, capítulo 9, versículo 1 y 7, para el que me quiera acompañar allí. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 y 7. Al 7. Sin embargo, vamos a seguir lo que la profecía allí dice, la visión de Ezequiel tiene aquí. Vamos a seguirla, pero me voy a fijar y voy a colocar el énfasis en los versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos? Relatan, ahí ustedes están ubicados, y relatan en los primeros versículos que viene, es la oportunidad, o Dios le da a Ezequiel una visión de tantas visiones que Dios le da. Y en esa visión hay algo, si ustedes lo notan en los primeros versículos,
que resalta de allí, y es un juicio que viene. Ese juicio viene acompañado de 6 varones. Ya se ubican más o menos versículos 2, 3, 4, donde encuentran 6 varones. Eso, ahí está. Estos 6 varones son encargados de ejecutar un juicio demandado por Dios. Y entre esos 6 varones hay uno especial, vestido de una manera especial, con unas características especiales, que ahí se ve y se describe que viene con lino. Este con lino tiene algo especial que hacer entre esos 6. Y es el de marcar en sus frentes a algunos. ¿Qué características tenían los que él debía marcar? Acuérdese, son 6 los que vienen a hacer juicio. Dentro de esos 6 viene uno, y ese uno tiene una tarea específica: marcar. ¿A quiénes debía marcar? Versículo 4: debía marcar a aquellos que gimían o gimen y claman. ¿Por qué? Por causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de la nación de Israel. Ese era el propósito de este varón vestido de lino. Un sello, colocarlo en sus frentes, pero a estos que les colocaban este sello se identificaban porque ellos gemían, se dolían por lo que estaban haciendo en medio del pueblo. Abominaciones, y cuando hablamos de abominaciones, ¿será algo agradable a Dios? No, que no le agradaba a Dios. Y allí podemos leer entonces, ya entendiendo el contexto de lo que está pasando en esta visión, Ezequiel, versículos 5 y 6, dice así: y a los otros dijo, oyéndolo yo, ¿quién oía? Ezequiel: pasa por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Versículo 6: matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel, ojo ahí, énfasis en el pero a todo aquel que sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y no comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces aquí vemos, ¿qué nos resume o qué podemos parafrasear del versículo 6? Los hombres tenían que ir y comenzar a ejecutar el juicio a la nación. ¿Quiénes o a quiénes debían matar? Ahí no lo describe el texto. Jóvenes, ¿qué más? Viejos, vírgenes, niños y mujeres, que participaban de las abominaciones que hacían para Dios. ¿Sí? Hacían, pero obviamente Dios rechazaba. No vayan a confundir lo que cuando digo que para Dios. Ellos las hacían, Dios los miraba, y por esta causa venía el juicio. Sin embargo, había, y hacíamos el énfasis en un pero. ¿Qué pasaría con aquellos marcados? No los tocarían. No los tocarían. ¿Por qué no los tocarían? ¿Por qué no los tocaban? ¿Qué los hacía especial recibir ese sello? Ellos eran obedientes a la palabra. Ellos gemían, ellos se dolían por la prevaricación, por el pecado, por la inmundicia que levantaban a dioses paganos. Y esto les hacía ser diferentes de toda la nación. No solamente queda aquí palabras de Ezequiel, muy parecido a lo que Pedro nos ha dicho en su primera frase. Porque noten que dice que comenzaría el juicio por mi santuario, dice Dios. Comenzaría por el propio santuario. ¿Cómo lo dice Pedro? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No solamente Ezequiel habla de esto, también lo habla Jeremías, otro profeta. Y aquí en el capítulo 25, versículo 29 dice: porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos?
Hay una pregunta allí. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que aunque eran escogidos el pueblo, la nación de Israel, ellos se iban a escapar del juicio que vendría. Aunque Dios los había sacado de Egipto con maravillas, con tantas cosas que constantemente olvidaban, no por esto iba a venir sobre ellos juicio. Y aquí, ahora el profeta Jeremías dice que comenzaría desde la ciudad. Dios mismo hablando aquí, sobre el cual comienza, dice aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y ahora entendemos lo parecido que habla aquí Pedro comparado a los profetas. Si bien lo que Pedro en esta carta está diciendo suena muy parecido a lo que dicen los profetas, no es la misma intención. ¿Por qué? Porque Israel, el pueblo o la nación de Israel, constantemente enmudecida, era obstinada hacia la voz de Dios enviada por sus profetas. Podemos recordar, y puede usted leer los Reyes, puede ver en el libro de las Crónicas, podemos ver los libros de los profetas, cómo Dios hablaba a su pueblo por medio de los profetas. ¿Y cuál era la reacción del pueblo? Esto no es para nosotros, esto no es para mí. A pesar de que estaban en la multitud, oyendo al profeta proclamar el mensaje de Dios. Pero aunque suene igual, no es lo mismo. Porque a diferencia aquí de lo que está pasando con Pedro, los destinatarios de esta carta, los hermanos allí en Asia Menor, ellos sí estaban sufriendo por causa de Cristo, por obedecer, por atender al llamado que Dios les había hecho por medio del Evangelio predicado por discípulos, predicado por los apóstoles tal vez. Pero entonces aquí vemos que aunque son parecidas, los destinatarios tienen una intención diferente. Unos obstinados. En esta carta, en estas palabras de Pedro, los que prestaban atención y los que estaban leyendo la carta eran hombres y mujeres creyentes temerosas de Dios. Que por qué no, tal vez gemían también por el pecado que había alrededor suyo. Esto para poder entender entonces las palabras. Y notemos que en el versículo 14 del mismo capítulo 4 de Pedro hay una palabra especial para poder entender a quiénes se dirigían. Amados. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que aquí esto nos ayuda a hacer énfasis y a confirmar que los que estaban allí padeciendo era por causa de Cristo. Y eran que bienaventurados por esa causa. Eran bienaventurados. Pero seguimos con la duda, ¿de cuál juicio está hablando Pedro entonces? Esto no lo hemos respondido. ¿Cuál es el juicio? ¿De qué juicio está hablando? ¿Y cómo es posible que un creyente pase por un juicio? Pues bien, tenemos que entender que no es a un juicio de condenación. El juicio del cual está aquí hablando Pedro no es el mismo juicio de Apocalipsis 20, donde allí el Señor estará dando su dictamen. El Señor Jesucristo como juez. No es este. Ni tampoco se trata del juicio, del tribunal de Cristo, donde todos los creyentes serán juzgados por sus obras. Serán revisadas, serán examinadas las obras que hemos hecho como cristianos en Cristo. Entonces, eso es lo que
Tenemos que tener en cuenta que no es ese juicio, dado que un creyente cuando se refugia en Cristo, cuando cree en Cristo, no hay condenación para él. Como lo dice Pablo, muy bien en Romanos capítulo 8, versículo 1, que nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes estaban en Asia Menor? ¿Inconversos o cristianos? Cristianos, creyentes. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este texto es bastante importante, no solo para llamar al Evangelio, sino también para ver nuestra condición. ¿Estamos viviendo en la carne o en el Espíritu? A lo que está haciendo Pedro en referencia entonces con este versículo y con esta frase es a ese momento, a ese refinamiento que venía a través del sufrimiento, de las pruebas, a esa purificación que venía de parte de Dios. A ese juicio está haciendo referencia, porque en el contexto, si ustedes lo van viendo versículos atrás, está hablando de un sufrimiento por persecución, por vivir para Cristo. Pero algo importante, ellos lo estaban atravesando, pero no por sí solos. Como lo dijo un comentarista, ellos lo atravesaban, pero de la mano, tomados de la mano amorosa de Dios. Y eso hace diferente el caminar y el pasar por sufrimiento. Qué difícil es pasar por sufrimiento, por pruebas, por dificultades, cuando no está la mano de Dios allí. Cuando no está la mano de Cristo, si estando con ella hay sufrimiento en nosotros, si estando de la mano de ella aferrada, de la mano de Dios, nos vemos a veces que ya no podemos más, ¿cómo será sueltos de esa mano? ¿Cómo es un velorio de un creyente? ¿Y cómo es un velorio de alguien que no ha tenido a Cristo en su corazón? Vemos las reacciones, vemos la paz que solamente Dios puede dar, aunque hay tristeza, aunque hay dolor, pero Dios está consolando ese corazón. Muy diferente a aquel que no tiene a Dios en su corazón. Muy diferente a aquel que le da la espalda a Cristo. Muy diferente ese dolor. Sin embargo, estos hermanos allí, aferrados a la mano de Dios, estaban atravesando por circunstancias difíciles. Ahora, debemos de tener claro que si no vamos a sufrir por la eternidad, si bien ese juicio del cual hemos hablado y se habla allí por Juan en el Apocalipsis, no se va a atravesar, sí vamos a atravesar por dificultades y momentos difíciles acá. Y esto raya la doctrina de los hombres que predican la prosperidad, que predican el vivir bien aquí, a los que les da temor nombrar el infierno, a los que les da temor hablar de que deben ser confrontadas las personas por sus pecados. Esto para ellos no haya cabida. Sin embargo, es necesario que atravesemos por pruebas. Claro, y es necesario. ¿Por qué? No porque usted viva conforme a este mundo. Cuando usted comience a rechazar la inmoralidad, a no compartir con aquellas conversaciones que son de segundo y de tercer grado y que tienen su doble intención, ahí comienza un poco usted a ver rechazo, a ver que le hacen el feo. Pero yo prefiero agradar a Dios que agradar a un puñado de hombres, porque esos no me van a dar la mano cuando esté rumbo al infierno. Y muchas veces se consienten conversaciones de doble sentido, palabras obscenas. Y Pedro lo está diciendo: no debían vivir en borrachera,
no debían vivir en idolatría, no debían vivir robando, no debían vivir pensando de continuo en hacer el mal. Algo que también está en el ser humano, mirar la forma de hacer la trampa, mirar la forma de cómo engañar al otro, aún a ese ser querido que está a nuestro lado, porque la mente, Satanás también la trabaja y está detrás de todo esto. Conversaciones, ¿qué se hablan esas conversaciones? Todo esto, Pedro les ha venido exhortando a que no vivan de esta manera, ni que se metan en lo ajeno, como lo vimos en el versículo 15. Ahora, al comenzar a vivir una vida diferente y apartado de todo esto, empezaremos a ser aborrecidos. Muchas puertas se cerrarán. Muchas amistades que teníamos por amigos darán la espalda, porque verdaderamente no son amigos. Y comenzará entonces ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no vivimos para este mundo que ve todas las cosas que he nombrado como naturales, sino como van a empezar a verlas y van a empezar a verlos como un tropiezo. Claro que sí. Van a empezar a verse en rechazos, van a empezar a verse en burlas, porque no compartimos lo que para el mundo hoy es normal. ¿Sufriremos? Sí. Si bien no será una eternidad, como lo dije anteriormente, Pablo advierte en cuanto al sufrimiento, y ya lo he mencionado en algunos pasajes atrás, pero una vez quiero citar las palabras del apóstol Pablo. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y ese permanecer en la fe lleva algo también. Y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sufriremos como creyentes? Sí. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que Pablo nos ayuda a reforzar y a afirmar este concepto. Si vamos a entrar al reino de Dios, si hemos creído en Cristo, hemos de pasar por tribulaciones y hemos de padecer. Entonces, para terminar esta frase, ¿de qué juicio habla Pedro? Del juicio que viene, por el cual somos probados. Si nuestra fe es probada, como el oro se prueba con fuego, se refina con fuego para sacar toda la escoria, lo que nos sirve de ese metal, así nuestra vida también aquí como creyentes está siendo purificada. ¿Y qué tiene que usar Dios como fuego? Las pruebas, las tribulaciones. A ese juicio hace referencia. Así que no se me vayan hasta Apocalipsis, ni se me vayan al tribunal de Cristo, sino estemos ahí, en las pruebas, en las dificultades, que es lo que Pedro viene hablando. Y continúa: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora bien, antes de dar respuesta o entender o empezar a examinar este texto, vemos que Pedro se ha hecho referencia a los creyentes, a los discípulos allí en Asia Menor, como casa de Dios, y lo utiliza como una metáfora. Lo hace con una metáfora, como lo ha venido haciendo, como lo hizo en el capítulo 2, versículo 4, y en el versículo 10 llamándoles piedras vivas. Ahora les llama casa de Dios. ¿Cuál es esa casa de Dios entonces? Los creyentes, el grupo de cristianos que estaban allí. Y Pedro lo menciona de manera metafórica, como ya lo ha venido haciendo. Ahora sí entramos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? En otras palabras, si aún los justos, imagínense, y yo meditando en esto, si aún nosotros acá en vida sufrimos, ¿cómo serán aquellos que rechazan el Evangelio? Aquel familiar, aquel hermano, aquel esposo, aquella esposa, aquel hijo al cual tú le has predicado, le nombras el Evangelio, le nombras a Cristo, ¿y cuál es el resultado que ellos te dan? O la respuesta:
No, no me interesa. Yo tengo mi fe. Yo sé cómo creo en Dios. Claro. Estamos en un mundo donde todos tienen la libertad de crear en Dios conforme lo quieran. Si no quieres un Dios gay, tienes una Biblia gay. Si quieres un Dios donde todo es amor y no castiga a nadie, tienes donde ir a escuchar un Dios que ama a todo el mundo y no castiga a nadie. Si quieres un Dios que consiente el pecado, no importa cómo vivas, también consigues un lugar y una Biblia que te pueda llevar a que solamente leas promesas y te las resaltan. La Biblia de promesas, ¿sí la han visto? Y nunca vas a encontrar resaltada una exhortación. Solo promesas. ¿Estás triste? Regocijaos en el Señor siempre. Ese se resalta. ¿Tienes necesidad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te sientes cansado? ¿Tienes algún capricho? Y te resaltan allí todo lo bueno en Cristo que me fortalece. Y ese texto no está bien resaltado ahí porque no está bien dicho, no está bien explicado. Y estamos entonces en medio de una sociedad, en medio de un mundo donde inventa el Dios que quiere, pero es que Dios desea que lo conozcan es a Él y no nosotros haciéndonos imagen de un Dios, el cual no es el Dios de la Biblia. Y si ese sufrimiento va a estar en nosotros, ¿qué será el sufrimiento de aquellos? Es lo que Pedro está diciendo en estas palabras. ¿Cómo será el castigo de aquellos hombres, mujeres que hoy rechazan el Evangelio de Dios? Y podríamos aplicar a lo que dijo Ezequiel. ¿Esto no nos lleva a nosotros a gemir también? ¿Esto no nos lleva a nosotros también a llorar, a clamar a Dios por aquellas abominaciones que hacen? Claro. ¿Cuándo debe el pecador pensar en esto? Sin embargo, para él esto no es motivo. Él se deleita en su pecado. Pero el pecador debería pensar en esto. Porque si nosotros aún teniendo a Cristo sufrimos, ¿cuánto más aquellos que le dan la espalda? Versículo 18. Y además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y aquí Pedro, como lo dije anteriormente, ha estado tomando textos del Antiguo Testamento para respaldar lo que él está enseñando. Y aquí no hace la excepción. Pedro se acuerda de un proverbio y lo cita. ¿Qué proverbio es? 11:31. ¿Qué dice este proverbio? Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Y la segunda parte es muy parecida a lo que Pedro dice. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Si el que obedece a Dios, si el que cree a Dios, si el que descansa en Dios, es recompensado en la tierra, ¿cómo será la recompensa del que no? ¿Se la imaginan? Ahora diría, no, pero yo conocía a Albertico, a Francisco, a Pachito, y él era buena gente, él era malo, ¿no? Él trataba mal a la gente, él era déspota, y se murió y ya. ¿Será que ahí quedó todo? No. Aún queda una recompensa. Aún queda una recompensa para aquel hombre y mujer que por buena gente que dijera ser, a Dios le dio la espalda. La primera frase entonces que tenemos aquí, ya volviendo a las palabras de Pedro, no el proverbio, es: si el justo con dificultad se salva. Tenemos que recordar y tener presente que nadie, por muy buena persona que diga ser, es justificado por su propio criterio. Eso lo debemos recordar. Solamente cuando se menciona la palabra justo en la Biblia, es aquel que ha sido justificado
y ha colocado su mirada en Dios y mira a través de la obra redentora de Jesucristo. Solamente Él, porque podemos decir, no, yo soy muy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no... Y nos podemos creer lo que se creía el joven rico, ¿no? Que él cumplía todo. Allí en el Evangelio, ¿lo recuerdan ese hombre rico, ese joven? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él sabía y cumplía todo lo que estaba en la ley, a su propio criterio. Pero que no pasemos nosotros por ese mismo trago tan amargo de pensar que vamos camino al cielo, pero nuestros pies nos están dirigiendo al infierno. Que Dios nos guarde de estar sentados en esta mañana y pensar, voy para el cielo. No, el Señor allá me tiene un lugar, me tiene una morada, pero mis pasos se van hacia otro lugar, porque mi conducta, mi vida, no la dejo moldear, no dejo que la palabra de Dios tome lugar en mi corazón, no dejo que ella me limpie de todas las inmundicias que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que sigo mi vida, pero pongo la mirada en otro lado, pero mis pies van hacia el otro. Que Dios nos guarde. Así que cuando se habla de justicia es aquel a quien el Señor ha justificado, como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay justificación. Puede mirarse usted en el espejo y peinarse y colocarse y estrenar ese día, pero usted bueno no es. Bueno no hay ni siquiera uno, dice Pablo en la misma carta a los Romanos. No hay ni uno. Así que solamente por la justificación imputada por Dios, atribuida por Dios a nosotros, es que somos justificados. Y a estos justos hace referencia aquí el apóstol Pedro. Pablo entonces nos ha dicho esto, y aunque somos justificados por Cristo delante de Dios, no dejamos de tener dificultades. Saquémonos eso de la mente. Que bien, Cristo murió por nosotros, Dios nos mira con la justicia de Cristo en nosotros, pero aún por eso seguimos pasando por tribulaciones, por dificultades. Tenemos que tener eso presente. Ahora, esto no debe sonarnos raro, porque si hemos leído Mateo capítulo 7, versículo 14, el Señor mismo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Imagínense, ¿no? Y noten el énfasis en este último versículo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué hace estrecha esa puerta? ¿Qué hace que esa puerta sea angosta, estrecha? Que el camino sea angosto. Las pruebas, el renunciar a las tentaciones, el renunciar a las cosas que este mundo ofrece, como las renunció y como se abstuvo de compartirlas Daniel con sus amigos. Porque como lo veíamos en la introducción, ¿quién le podría decir a Daniel? Y Daniel hacer una buena mesa y colocar las cosas de Babilonia encima y decir a los amigos, vengan, bebamos y comamos, que quién nos va a ver. ¿Tenía la libertad de hacerlo Daniel? Claro. Pero ¿él qué hizo? Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué hace estrecho el camino? Las pruebas. ¿Qué hace estrecho el camino? El decirle no a lo que Dios dice que digamos no, pero que nuestra carne está deseando con pasión. ¿Qué lo hace estrecho? El sufrimiento. Por eso no es para todos. Por eso la mano de Dios nos lleva, a pesar de atravesar esa puerta estrecha y ir por el camino angosto. Eso lo hace estrecha. La pregunta sería, como aplicación, ¿cómo nos está viendo Dios? ¿Cómo me estoy presentando yo ante Él hoy? ¿Amparado en mi justicia? ¿En el criterio de que yo soy bueno?
o amparado en la obra redentora de Cristo, la cual por su justicia me hizo justo. ¿Quién responde? Que sea la segunda, ¿no? Que nos estemos presentando en esta mañana ante el Señor, no diciendo yo soy bueno, sino Cristo es mi justicia. Amén. Continúan las palabras de Pedro. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Vuelve otra vez esa pregunta retórica. Y aquí encontramos dos términos importantes. Uno de ellos es impío. ¿En dónde aparecerá el impío? ¿Quién es esta persona impía? Pues bien, es aquella persona que ni adora a Dios ni ama a Dios. ¿Quiere ver un impío? Vea a un hombre que no cree en nada. Mucho peor, que ni ama ni adora a Dios. Ese es un impío. El otro término, ¿cuál es? Pecador. ¿Quién es ese pecador? Aquel que es amante del pecado. Aquel que, a pesar de que mentir es pecado, qué delicia mentir. Aquel que hablar mal de alguien y estar ahí excluyéndose en lo que no es, ama el estarlo haciendo. ¿Quién es pecador? Aquel que ve que la inmoralidad es mala, el hacer clic a ese video es malo y le da el clic. Y no solamente se queda con ese, sino busca otro, porque esos son muy amables, no tiene usted que buscar, le envían. Y ya lo he comentado algunas veces, una vez en una clase de historia en un seminario que estaba, y colocamos entonces samaritanas, y salieron unas mujeres samaritanas, pero no eran esas las que estábamos hablando. Pero ellos son muy amables y le envían a uno sus anzuelos, sus dardos. Así que estos son pecadores, los que aman y se deleitan en el pecado. Y encontramos entonces esto. Vamos a ir a este libro ya para ir concluyendo a esta carta, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 4 al 10. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 10. Bueno, capítulo 1, ¿lo tenemos? Sigan conmigo la lectura. Empecemos desde el 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí nos están describiendo a la IBS. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Versículo 5. Esto es de demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí notan quiénes están ahí. ¿Quién está atribuyendo un juicio a quiénes? A los pecadores, a los impíos. Los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Nos ayuda a ampliar cuál será el destino, qué pasará con aquellos de los cuales Pedro hace esa pregunta retórica entonces allí. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahí está la respuesta.
Y habla de ese juicio que trae Dios. No solamente bendiciones, no solamente promesas, sino también trae juicio. Y su aventador, ¿en dónde? En su mano. Amén. Versículo 19 y terminamos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Pedro en este último versículo continúa animando a los hermanos, como yo trato de hacer aquí hoy, animarlos. Trato. Pero con tapabocas es difícil, pero es amén. Bueno, aquí está. Entonces, está animando Pedro a los hermanos allí que están padeciendo como él mismo dice, por la voluntad de Dios. Y no solamente por la voluntad de Dios, sino porque Dios quiere que sufran. ¿Por qué causa debían sufrir ellos? Por hacer el bien. Y Dios les está hablando a través de Pedro. Sufran, padezcan, pero no por sus malas obras. Sufran, padezcan por lo que es vivir para Cristo, por ser ese pequeño Cristo. Ahí es lo que les está diciendo. Y termina: encomienden sus almas al fiel Creador. Y este término encomendar es un término que se usa en los bancos, en las entidades bancarias, para dar a guardar, para subguardar algo, para sobreguardar, para salvaguardar algo de valor. Y me llamaba y me enriquecía esta palabra, porque no dice encomiende su dinero a tal identidad, encomiende su chaqueta Gucci, encomiende sus zapatos, bueno, marca que ustedes tengan o crean que son famosas. No, les dice encomiende, salvaguarden, protejan, encomienden a Dios que sus almas. ¿Qué vale la pena en esta tierra? Las riquezas, las posesiones, el alma. Encomiendan a Jehová, encomiendan las almas al Creador. Y ahí vemos la palabra Creador también, anexo a esto. Y es la segunda vez que se nombra Creador en el Nuevo Testamento. Pedro lo usa aquí, Creador. Y lo menciona solo aquí, en esta parte, y la otra porción donde es nombrado Creador es en Romanos capítulo 1, versículo 25 por Pablo. Pero vemos que no solamente aparece Creador, sino que hay un atributo de Dios, fiel Creador. Y aquí se menciona que ese adjetivo fiel nos está hablando de que ese que creó al hombre es aquel que lo sustenta y lo lleva a pesar de toda circunstancia. Amén. Ese que lo creó a usted, ese que sopló aliento de vida, ese que dio lo que se necesitaba en ese vientre, para que tuviera vida, es fiel para sostenerlo aún en medio de las pruebas. Si no hagan memoria de las cuales les hicieron sufrir tanto algunos días, algunos meses atrás, años atrás, y sin embargo aún Dios lo tiene a usted aquí en pie y aferrado a su mano. Amén. Y ya para concluir animándoles, dice que hagan el bien. Así que una vida regenerada por Cristo, justificada por Cristo, sufriendo y padeciendo a través de Cristo, la recomendación que Pedro le da es continúe haciendo el bien. Se ha movido a actuar misericordiosamente. Se ha movido a preocuparse por el prójimo, por aquel que está a su lado. Esto es lo que debe demostrar un nuevo nacimiento: santidad, pureza, obediencia, pero también obras de misericordia y obras de un buen comportamiento ante aquel que aún no lo es. De ahí que le haga énfasis: hagan el bien. Y con eso termina nuestro pasaje. Hagan el bien. Podemos entonces concluir. Estas palabras del apóstol Pedro son de ánimo, deben ser de ánimo para nosotros. Debemos que atravesar por sufrimientos, sí,
pero Él es fiel en sustentarnos, en sostenernos, en mantenernos allí, aunque padezcamos. Refugiarnos en su fidelidad es la esperanza que todo hombre necesita y debe tener. Amén. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Uy, esto es... Uf, todo despierta al más dormido. ¿Quiénes están dormidos? Amén. Bien, están despiertos. Segundo, aquel que nos acompaña en esta mañana y está presente y aún no ha colocado su mirada en Cristo, recuerde las dos preguntas que está haciendo Pedro. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Y en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que, amigos, si hoy estás aquí, no rechaces lo que Cristo hizo. No endurezcas más tu corazón. No des más pasos hacia el infierno, porque el último día puede ser hoy. Vuélvete a Cristo. Mírale a solas, obra con el Señor y encomienda tu alma a Él. Amén. Vamos a orar y damos paso a la segunda parte de este servicio. Señor, damos gracias en esta hora por tu palabra, por la bendición que nos das de poder tener palabras de este hombre, de este siervo Pedro en nosotros, apóstol, discípulo, que nos anima en esta hora a tener nuestra fe en ti, a encomendar nuestras almas, que tal vez para algunos no son de mucho valor, pero para ti sí lo son. Ayúdanos, Padre, a vivir amparados en tu misericordia, en tu favor, y a que pese la situación que estemos viviendo, vayamos a atravesar, no olvidemos de que tú eres un fiel creador y que así como nos creaste, tú nos sustentas. Te damos gracias, bendito Señor, y ayúdanos a continuar orando, intercediendo por aquellos hermanos, padres, hijos, esposos, esposas, que aún no han colocado su mirada en esa obra redentora. Ayúdanos, poderoso Señor, a seguir orando por ellos y por la salvación de sus almas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.